A continuación vamos a presentar a Gustavo Hoyos. Él es encargado de negocios para LATAM de infraestructura crítica de Phoenix Contact, quien hoy nos va a hablar sobre networking para infraestructura crítica, ejemplos de modularidad y alta disponibilidad. Gustavo estuvo hace unos meses en Chile dictando charlas para emprendedores y la Universidad de Concepción, acercando a la comunidad académica a estas tecnologías de punta. Su enfoque en la modularidad y la alta disponibilidad promete ofrecernos valiosas perspectivas sobre cómo optimizar la infraestructura crítica en nuestra región. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Andrea, por la presentación. Un saludo al equipo de Chile y a la gente que nos está viendo en el día de hoy. Pues bueno, como ya lo hemos visto, pues hoy vamos a hablar de networking para infraestructura crítica y vamos a estar hablando un poco sobre modularidad y alta disponibilidad, que es lo que nuestras tecnologías en Phoenix Contact, precisamente en esta línea particular, pues nos van a facilitar, ¿no? Mi nombre es Gustavo Hoyos y soy a cargo del negocio de infraestructura crítica de red en América Latina. Un gusto poder estar con ustedes. La agenda del día de hoy está dispuesta de esta manera. Vamos a hablar un poco sobre las plataformas de alta modularidad y alta disponibilidad, que son dos principalmente, el EP7400 y el EP7500. Vamos a mostrar un poco su interfaz de configuración. Por ahí vamos a hacer un ejercicio práctico con el equipo de Chile, con Álvaro, que nos va a estar ayudando ahí con un hardware que tiene disponible. Vamos a hablar también de las plataformas compactas de alto rendimiento, un nuevo portafolio a nivel de capa 2 que vamos a estar lanzando el próximo año. Vamos a hablar también como de un aplicativo que es el CoPro. Es un aplicativo muy interesante a nivel de procesamiento de aplicaciones y vamos a mostrar cómo este se acopla a un caso de éxito real que hay ya en otro lado del mundo, ¿no? Vamos también a mostrar algunas arquitecturas y pues para empezar, empecemos hablando de esas plataformas de alta modularidad, ¿no? Entonces, empecemos por entender que estos switches, los Raptor que nosotros llamamos, permiten un funcionamiento confiable en condiciones ambientales extremas u hostiles, ¿no? Entonces, no necesariamente es una aplicación u otra. Cualquier aplicación que tenga un entorno ambientalmente exigente es apto para poder proponer un equipo de Raptor. Entonces, esto se debe al diseño, a la construcción que tiene el equipo, que el cual lo hace pues ideal para aplicativos de minería, la industria eléctrica principalmente, el entorno portuario, por ejemplo, entre muchos otros, ¿no? La celulosa, por ejemplo, es un sector donde también se necesitan este tipo de equipos. Cabe recalcar que cumplimos con las normas IEC 61850 e IEEE 1613. Entonces, esto lo hace ideal para los entornos eléctricos también, ¿no? Entonces, hablando de modularidad, esto que están viendo en pantalla es la plataforma EP74 y 7500. Las dos son exactamente iguales. Nuestro esquema de configuración de esta línea es como lo están viendo en la pantalla: un chasis, dos fuentes o una fuente de diferente nivel de tensión y módulos de comunicaciones. La plataforma es totalmente armable en caliente y modular en campo, sin ningún tipo de servicio especial. Importante reconocer la diferencia entre el EP74 y el EP7500. El EP7500 es un equipo que, además de soportar todo lo que tiene el EP7400, tiene tres funcionalidades específicas de seguridad. Uno es el Stateful Firewall, que trae embebido, no es una licencia aparte. El servidor de VPNs, pues nos sirve para establecer túneles VPNs, y la particularidad del NAT, ¿cierto? El Network Address Translation, que solamente tiene el 7500.
Los dos son capa 3, tanto el 74 como el 7500. Entonces, con los dos vamos a poder hacer enrutamiento, vamos a poder segmentar tanto a nivel de capa 2 como a nivel de capa 3, pero el 75, si llegase a necesitar alguna característica de seguridad adicional, por ahí es el que debo poner a la salida de la red que vaya a implementar. Temas principales: la temperatura de operación es de menos 40 a 85 grados centígrados. Esto es bien importante porque lo hace ideal para entornos inclusive de alta exigencia. Aquí no lo dice, pero soporta el 95% de humedad relativa. Entonces, en zonas costeras se comporta muy bien. Es modular en caliente. Su chasis soporta tarjetas hasta con velocidades de 10 gigabits. Un módulo de 4 puertos a 10 gigabits máximo puede soportar. Los dos, tanto el 75 como el 74, soportan enrutamiento a nivel de capa 3, pues RIP 1, RIP 2 o SPF, BRRP, por nombrar algunos. Autenticación de diferentes formas, SNMP, gestión multinivel de usuario. Ya lo mencioné, el cumplimiento normativo, y adicional, PTP a nivel de Power Profile, ¿no? Lo hace ideal para entornos ambientalmente exigentes como el eléctrico, ¿no? Y bueno, hablando de modularidad o granularidad, como lo dice en el slide, pues aquí con este equipo yo puedo llegar al punto de seleccionar qué tipo de comunicación quiero en mi puerto particularmente. Entonces, partamos por entender que tenemos 3 opciones de fuente de tensión. Yo puedo alimentar el equipo con una sola fuente o con 2 fuentes, tanto del mismo nivel de tensión como de tensiones distintas. Entonces, no voy a tener problemas si es que tengo un respaldo distinto a la tensión principal de mi gabinete o de mi rack de comunicaciones. Luego tengo las tarjetas de comunicaciones, que son las que estamos viendo en el lado derecho de la pantalla. Tenemos tarjetas desde 8 puertos RJ45 con velocidades 10-100.000, totalmente autonegociables, o sea, hacen autonegociación, o puedo prefijar las velocidades de la tarjeta. También puedo llegar a hacer link aggregation y unir tal vez un ancho de banda entre 2 puertos, de igual manera que en las tarjetas SFP, ¿sí? Las tarjetas SFP de nosotros para fibra óptica vienen todas sin transceiver. Entonces es importante que lo tengan presente porque ese nivel de modularidad lo podemos llegar a tener en cada uno de los puertos. Entonces, ¿qué beneficios tiene esto? Yo puedo llegar a tener un transceiver multimodo para giga en un puerto, un transceiver multimodo para fase Ethernet en otro puerto, y en otro puerto tal vez un enlace en monomodo. Entonces, ese nivel de flexibilidad y modularidad es la que nos da este tipo de arquitecturas, al igual que en las tarjetas o en la tarjeta de 1 a 10 gigabits, en la cual pues puedo tener pues 4 puertos adicionales a 1 giga o 4 puertos a 10 gigas, quizá para una interconexión de esta red de campo con mi red corporativa, ¿no? Adicional, tenemos tarjetas con diferentes opciones, ¿no? Hay unas tarjetas que vienen con 4 puertos RJ45, tal cual con las 3 velocidades que ya mencioné, 10-100.000, y 4 puertos SFP en blanco también en 100.000, que es la tarjeta que estamos viendo ahí en la segunda línea. Luego también tenemos tarjetas PoE, de 8 puertos PoE, que para la información de todos, PoE significa Power over Ethernet, y nos va a soportar hasta 24 puertos Power over Ethernet en este chasis, ¿sí? También soporta tarjetas HSRP-RP con capacidad de hasta 2 Redbox en la misma tarjeta, lo cual lo hace único casi en el segmento, ya que nos permite ponerlo completamente disponible en una red de alta confiabilidad, ¿no? Soportamos también tarjetas seriales, tanto con conector RJ45 como con conector DB9, las dos con funcionalidad raw socket para poder manejar cualquier protocolo serial, y una tarjeta CoPro para manejo de aplicaciones que puede correr tanto Linux como Windows, que es un tema bien interesante, es esta tarjeta, la CoPro. Y bueno, pues a ustedes ven ahí algunas marcas, es porque, digamos, es lo que usualmente se utiliza en el mercado, somos compatibles con estas, particularmente trabajamos
con algunas más que con otras aquí en la región por ser pues más allegadas y más populares en estas geografías. Sin embargo, la tarjeta es completamente agnóstica a la marca o al tipo de aplicativo. Inclusive he llegado a ver HMIs tal vez de 500 tags o 1000 tags puestas ahí, he visto gateways andando, entonces no necesariamente son aplicativos de ciberseguridad, ¿no? También podemos tener estas aplicaciones que pueden funcionar para automatización de subestaciones. Hablando del equipo, físicamente, pues este es el equipo, como ustedes lo ven en la pantalla, es un equipo que tiene última tecnología, inclusive tiene un display de cristal líquido, el cual nos da información extremadamente valiosa. Por ejemplo, el firmware, la versión del firmware del equipo la puedo ver en la pantalla de cristal líquido que está ahí, así como el nodo al que pertenece y el número serial del equipo. Entonces, para todo mi esquema de gestión de activos o para poder identificar fácilmente a qué, no sé, lote de equipos puedo estar yo refiriéndome, no, basta con asomarse y ver físicamente el número serial en la pantalla, no necesito ver digamos, el label que puede llegar a tener el equipo. ¿Qué más puedo ver en esa pantalla de cristal líquido? Puedo llegar a ver la información de los 4 slots que tengo disponibles. Entonces, puedo llegar a tener información de si tengo o no un slot disponible para poder insertar más o cambiar las tarjetas. Ustedes ven los LEDs de colores. El verde significa que tengo comunicación, o sea, tengo un puerto con tráfico de datos. El rojo significa que tengo un puerto con un conector, pero sin tráfico de datos. Y los que están de color gris, lo que identifican es un puerto sin transceiver. Puede ser una tarjeta de 8 puertos de fibra que no tiene transceivers, entonces por eso aparecen en color gris, ¿no? La manera en que se identifica cuando la tarjeta no está puesta es con la palabra not present, ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? En el frente también tenemos las fuentes, que ustedes lo pueden ver, es en la parte frontal, son 2 módulos de fuentes, sin embargo, es necesario cablearlas por la parte posterior, que como los estoy mostrando ahora mismo, se hace a través de la hornera. Esa hornera tiene unos pines para yo poder ensamblar o conectar esas entradas de tensión que va a poder regular esos módulos que inserté por delante, ¿sí? A nivel de slots, existen 4 slots en este equipo, ¿sí? Se cuentan desde abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Entonces, slot 1, slot 2, slot 3, slot 4. El slot 4 es el que está marcado en color verde en la pantalla y me permite, o en ese slot particularmente, es donde puedo poner la tarjeta de 10 puertos, perdón, de 4 puertos a 10 gigabits. Entonces, es bien importante porque una pregunta recurrente que hacen es si pueden poner más tarjetas de 10 gigas. La respuesta es no, solamente la tarjeta de 4 puertos a 10 gigas. Otra pregunta bien recurrente es si pueden poner otra tarjeta de 8 puertos ahí para poder tener 32 puertos. La respuesta es no. Las tarjetas de 8 puertos solamente se pueden insertar del slot 1 al 3 y en el slot 4 la tarjeta de 1 a 10 gigas o cualquiera de las otras tarjetas que también se pueden insertar en los demás slots, ¿sí? Como las seriales o tal vez el módulo de computación, etcétera, etcétera, ¿sí? Es bien importante tener esto presente para poder tener digamos, certeza de la densidad de puertos que puede llegar a tener. Entonces, esto nos va a dar, o este equipo particularmente nos va a dar hasta 28 puertos a 1 giga o 24 puertos que pueden llegar a 1 giga y 4 a 10 gigas, ¿no? Obviamente, todas las tarjetas son configurables en diferentes velocidades. Bien, hablando de conectarnos al equipo, esta es la manera en la que yo voy a tener una experiencia de usuario en cuanto a la configuración. Entonces, ¿qué vemos en la parte superior? Vemos una gráfica donde aparecen los slots, igual como aparecen en el equipo por detrás, y también me ilumina cuáles tienen comunicación y cuáles no. Esa interfaz HTML, que es una de las más usadas, tiene en el lado izquierdo
un menú de búsqueda de diferentes funciones o tiene un menú tipo árbol, el cual yo puedo explorar, digamos, a libre demanda, así como diferentes menús de ayudas. Por ejemplo, este que estamos viendo acá es un menú donde la documentación del equipo, como el manual, entre otras cosas, pues está disponible para su consumo. Sin embargo, también es posible configurarlo a través de líneas de comando, como la que estamos viendo acá. Es un entorno muy similar a lo que usualmente se ve en el mercado, donde hay unas opciones de configuración y podemos, digamos, avanzar de esa manera. Le voy a dar el paso a mi compañero Álvaro, quien va localmente a demostrar diferentes características del equipo. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Gustavo, por el pase y también por acompañarnos en este importante evento en el que nosotros mostramos la tecnología, lo que está pasando, lo que está sucediendo hoy día, y como ya estamos hablando en esta presentación de infraestructura crítica, tenemos acá con nosotros este demo que ustedes ven acá, que principalmente destaca, ¿no es cierto?, el switch que nosotros tenemos de rack, la serie 7400, ¿verdad?, que entre otras cosas lo que ofrece es una alta disponibilidad y modularidad, granularidad, etcétera, cosas que ya se mencionaron. Y lo que queremos hacer un poco es una prueba en vivo del funcionamiento continuo que permite el equipo a nivel de alimentación y a nivel del uso de las puertas posteriores, obviamente, para la parte de comunicación. Y quiero que se fijen en, ojalá la cámara me pueda acompañar, en esta zona tenemos un display y el display indica qué es lo que está sucediendo con la parte de las bocas del switch, una visualización para el mantenedor. Por otro lado, ya vamos a pedir que nos muestren el servidor web. Dylan, por favor. Y ahí vamos a hacer, y si ustedes se fijan también en el servidor web, nosotros podemos ver qué es lo que está pasando en el display. Eso es una forma de entrar al equipo. Tenemos, por decirlo, tenemos tres: la conexión por servidor web, la conexión por línea de comando SSH, por IP, y la conexión que nosotros manejamos por puerta serial de líneas de comando. En este caso, por hacerlo más visual, estamos mostrando el servidor web, que si ustedes se fijan, muestra efectivamente qué es lo que está sucediendo. Entonces lo que yo voy a hacer es retirar la fuente de alimentación, ¿ya? Y para los que tienen buena vista, vieron que en la parte superior, a la izquierda en este caso, estaban las dos fuentes disponibles, pero ahora solamente se ve una. Yo la tengo en la mano y el equipo no tuvo ningún problema. Eso, la verdad, es que para los sistemas de fuente de redundancia, para este tipo de switches, es algo bastante necesario, ¿ya? Y exigido por los usuarios. Pero por otro lado, nosotros también podemos hacer, aquí estoy un poquito atrás de la cámara, disculpen por eso, pero yo puedo desconectar un equipo y si ustedes se fijan y están viendo lo que está sucediendo, el sistema acusó. En este caso yo tengo una tarjeta, ¿no es cierto?, combinada de cobre y de fibra, que la desconecté de uno de los slots en formato hot swap y ahora la volvemos a conectar y la tarjeta vuelve a estar disponible. Ya. Eso, en realidad, en infraestructura crítica es una característica clave y que en general le ha gustado mucho a nuestros clientes. ¿Qué otra cosa les podemos contar? Bueno, que el demo en general no solo tiene el switch de rack, sino también equipamiento de RealDIN, de ciberseguridad, interfaces o cableado estructurado para fibra óptica y algo de lo que a continuación les va a comentar Gustavo, que tiene relación con este switch Raptor de RealDIN. Bueno, y aprovecho de agradecerte, Gustavo, por acompañarnos el día de hoy y te devuelvo ahí el pase para que tú sigas con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Volviendo entonces al tema, vamos a hablar un poco de las plataformas compactas de alto rendimiento. Aquí, esto es como un hermano pequeño del Raptor de 19 pulgadas, que es totalmente modular. Estos son los 64 y 6500. Al igual que en el de rack de 19 pulgadas, el 6500 soporta unas funciones de seguridad distintas al 64. Son exactamente las mismas que mencionamos en la plataforma anterior. Soporta NAT, soporta VPNs y soporta un Stateful Firewall.
Sin embargo, los dos son capa 3 y tienen funcionalidades de capa 3 como las que ya mencionamos. RIP 1, RIP 2, OSPF, BGP, BRRP, entre otros. Sin embargo, son plataformas que no son modulares en caliente. Son plataformas que yo ordeno de fábrica con cierta configuración. Sin embargo, puedo ordenarla hasta con 16 puertos SFPs para yo poder armar mi red con diferentes tipos de puertos, ¿sí? Tienen exactamente el mismo firmware que el equipo de rack, así que yo podría configurarlo si es que ya tengo una experiencia previa con el 74. Entonces lo hace muy flexible y muy dinámico a la hora de poder interactuar con él, ¿no? Tenemos diferentes opciones de configuración. Esta plataforma seguramente será la que más evolucione con el tiempo. Sin embargo, hoy ya tenemos algunas configuraciones, valga la redundancia, preconfiguradas para estar, que están disponibles en el mercado, ¿no? Tenemos las de 16 puertos, por ejemplo, de 10 y en 1000, con una tensión de 110. Tenemos uno que tiene 16 puertos, 100.000, todos con SFP, para yo poder jugar con los diferentes tipos de puertos de comunicación. En esta particularmente hay versiones de 110, 240 o 24 voltios en configuración redundante. También tenemos una que tiene 16 puertos, pero configurados de 12 de cobre, 4 SFPs en blanco, con diferentes niveles de tensión, 24, 48 y 110. Y tenemos una que es Redbox. Entonces, este que les estoy mencionando tiene 4 puertos, 4 de cobre, 4 SFPs y un módulo Redbox para 2 Redbox, ¿no? O un Quadbox, lo cual lo hace muy práctico. Es un equipo de alta especificación, capa 3 también. Luego, sí, tengo una arquitectura donde necesite algún tipo de enrutamiento, pero adicional, tal vez algún tipo de configuración en PRP, y no tengo mucho espacio, esto es ideal. También tenemos la configuración de este mismo equipo, pero con computadora. Entonces, en una subestación inatendida o en un aplicativo o en un proceso inatendido, yo podría llegar a precargar un aplicativo de software, el que yo necesite, en el mismo equipo de comunicación sin que me ocupe más espacio, ¿no? Igual soporta Linux y soporta Windows. Aunque diga ahí en la diapositiva azul, nosotros ya estamos con esta función disponible. Les comenté que íbamos a hablar de una plataforma nueva que vamos a estar lanzando el próximo año. Estos son o serán la línea de capa 2 de alta especificación. Entonces, estos equipos de capa 2 tendrán su normativa 61850-3 y EEE 1613. Tendrán también configuración por líneas de comando, una configuración HTML, tendrán SNTP, SNMP, PTP también, por supuesto, y EEE 1588, entre otras cosas. Entonces va a ser una línea muy interesante. Desde ya le anticipo una gran aceptación en el mercado, que va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Estará disponible el año entrante durante el Q1. Bien, pasando al procesador de aplicaciones de grado industrial. Esta es la tarjeta que yo ya les había comentado. Es un procesador de aplicaciones que tiene, pues digamos que podría llegar a tener nuestro Raptor, tanto en el de rack de 19 pulgadas como en el de Real-DIN. ¿Sí? Como ustedes ven, la tarjeta cuenta con un puerto de Ethernet, 2 puertos USB, un puerto HDMI y un puerto de consola. ¿Sí? Esto es una computadora industrial que tiene un procesador Intel i3-3940, perdón, 4 núcleos, 4 subprocesos, frecuencia de ráfaga 1.8 GHz y puedo ordenar con discos duros desde 256 GB hasta 2 teras. Es un equipo industrial, va hasta 70 grados de temperatura, luego puede operar perfectamente en un entorno de 61850 y lo puedo ordenar con sistemas operativos tanto Windows como Linux, ¿no? En las versiones que se encuentran especificadas en ese slide. Usualmente se habla mucho de temas de ciberseguridad.
Un caso muy popular es la implementación de un aplicativo de tipo, digamos, Next Generation Firewall, que puede ser de cualquiera de estos vendors, tal vez un Fortinet, tal vez, bueno, cualquiera que sea la marca, donde yo puedo instalar, digamos, la licencia o la máquina virtual y poder empoderar el equipo de comunicaciones para que se comporte como un Next Generation Firewall de los que usualmente se hablan en IT. Entonces, cuando tú vas o cuando ustedes van a la conversación con su cliente final y hablan de este tipo de capacidades, pues el equipo está al mismo nivel de un equipo de IT. Estos son equipos que al soportar enlaces a 10 gigas me dan una altísima capacidad de respuesta. ¿Sí? El ancho, digamos, el switch bandwidth es bien importante. Tenemos un grado bien alto en cuanto a esta característica que hace que el equipo pueda, digamos, operar, ¿no? Un tema muy importante es la cantidad de computadoras que puede llegar a recibir este equipo. Entonces, este equipo soporta hasta 3 computadoras en un solo chasis. Es una característica también única del sector, porque puedo tener múltiples procesos corriendo dentro de un mismo chasis de comunicaciones, ¿cierto? Procesos que se pueden alimentar de los datos que están pasando por él, ¿no? Entonces, puntualmente, esta tarjeta tiene cuatro interfaces Ethernet, 3 van por la parte posterior que se insertan en el backplane del equipo y una va por el lado frontal. Entonces, hay veces que me preguntan que si necesito conectar desde uno de los puertos del switch a la tarjeta computadora. La respuesta es no, esa comunicación se hace a nivel interno por uno de estos interfaces que están por detrás y que se insertan en el backplane del equipo. Eso es importante que lo tengan claro porque no me consume un puerto de comunicaciones, ¿vale? Todo es interno. Y la manera en que yo puedo llegar a utilizar esas interfaces Ethernet es a través de las topologías lógicas. ¿Qué es lo que vemos en la pantalla en este momento? Estamos viendo una configuración que me permite utilizar la CPU de esa tarjeta CoPro como una herramienta para una HMI o para un gateway que yo necesite implementar. Digamos que no quiero implementar en un hardware externo o aparte, lo puedo instalar en el mismo chasis del switch y me ahorro un espacio dentro del rack. Entonces, en este momento, ese gateway se está alimentando de estas comunicaciones, ¿no? Entonces, la arquitectura es un poco como lo vemos ahí en la parte inferior. De igual manera, si lo que necesito tal vez es montar un detector de intrusos de la compañía que sea, la configuración de la CPU a nivel interno se hace para que ella de forma paralela pueda analizar el tráfico que va por digamos, los 3 slots que están haciendo la parte de capa 3, ¿no? Que es como se configura usualmente un IDS, ¿cierto? Un IDS de la marca que sea. Toda esa configuración se hace a nivel lógico, así que no es necesario hacer temas distintos a esto. De cara, por ejemplo, a un aplicativo tipo Next Generation Firewall, donde yo lo que necesito es precisamente ponerme arriba de la capacidad de enrutamiento, es exactamente igual. Yo la CPU la puedo lógicamente configurar para que vea en serie esa densidad de comunicaciones y pueda funcionar de la manera en que trabaja un equipo tipo Next Generation Firewall. Esto es igual en las plataformas compactas. Este es el que nosotros tenemos para RealDIN. La tarjeta, en este caso, tiene dos enlaces Ethernet o TCP por dentro, 2 interfaces, que son las que voy a utilizar para, una pues es la externa, ¿cierto? El puerto externo, y la otra es la que se comunica con el modulito que está al lado, ¿no? Soporta Linux, soporta Windows, y viene con además 4 puertos de cobre, más 4 puertos SFP en blanco para su configuración. El tamaño de este equipo es supremamente interesante. Ustedes lo están viendo ahí en la diapositiva. Entonces, es un equipo básicamente de unos 20 centímetros de alto o de profundo, perdón, por unos, digamos, casi 9 centímetros de ancho.
Entonces, pues es un equipo bien interesante para las funciones que puede presentar. Hablando del caso digamos, de éxito con DEWA, DEWA es la compañía de servicios públicos en Dubái, maneja agua y electricidad, es una compañía muy tecnológica, de avanzada. Con ellos lo que se implementó fue esta plataforma Raptor, corriendo 3 computadoras en su chasis, donde podíamos correr la capacidad de Next Generation Firewall en el slot 4, la capacidad de una sonda Nozomi en el slot 3 y la capacidad del Log Manager en el slot 2. Siempre es importante dejar un puerto o un slot con comunicaciones. Se recomienda que sea el slot 1. En este caso, esto fue lo que se hizo. Entonces, ¿cuál es el caso de éxito acá? El cliente tenía múltiples plataformas de hardware con múltiples tipos de aplicaciones o de funcionalidades. Entonces, nosotros lo que logramos fue estandarizar al menos la plataforma de hardware, logrando dejar todo el tema de capa 3 en manos del equipo Raptor y al mismo tiempo, dentro del mismo chasis, corriendo su Next Generation Firewall con inspección profunda de paquetes, anti-malware y todo lo que hacen, todas las maravillas que hacen estas plataformas. Asimismo, colocando la sonda para detección de intrusos y al mismo tiempo teniendo una herramienta que logra organizar, recopilar los datos en una estructura de información definida por el cliente y intercambiándolos a nivel de SOC desde el mismo equipo. Entonces, el cliente se vio beneficiado en esta oportunidad por la reducción de equipos, por la estandarización del hardware y por la modularidad, incrementando la disponibilidad al tener la opción de poder tener precargados ciertos software en ciertas tarjetas. Les voy a dejar esta pregunta para que la puedan responder más adelante. Obviamente es información que ya hemos visto, entonces pueden escanear el código QR para poder responderla. Bien. Algunos ejemplos de arquitecturas, pues tenemos el ejemplo a nivel de subestación, ¿cierto? Es el ejemplo más típico donde tenemos bus de proceso y bus de estación. Un tema muy importante es que todos estos Raptor, sea para rack o para riel, pueden operar tanto en bus de proceso como en bus de estación. Entonces, pueden estar capacitados para mover sample values, para mover mensajería bus o para mover mensajería MMS, ¿sí? La función del switch de comunicaciones es precisamente mover este tipo de información con la calidad de servicio y prioridad necesaria. Bien, entonces este es un caso de uso. Otro caso de uso puede ser donde en la arquitectura del lado izquierdo, pues tenemos un switch más una red box más unos switches, ¿no?, de comunicación. Entonces, en lugar de tener el switch y la redbox, pues nosotros con este Raptor podemos tener tanto el switch metido en la misma caja como la capacidad PRP para los switches que están en mi lado, digamos, de comunicaciones a nivel de subestación. Entonces, con esto logramos optimizaciones tanto de costos como a nivel de cantidad de hardware. Otra opción podría ser esta, donde yo tengo, digamos, unas redbox sencillas, muy pequeñas, una entrada, 2 salidas, que también las tenemos y las podemos comercializar. Sin embargo, en aras de mostrar una posible optimización, no necesariamente esta es la más acertada, depende de sus aplicaciones, pues tenemos la del lado derecho, donde ya a través de un solo equipo yo puedo sacar provecho de las dos redbox que puede llegar a tener el equipo. Bien. Y bueno, saliéndonos un poco del tema tal vez eléctrico, hablando un poco a nivel industrial, pues esta es un ejemplo de arquitectura donde ya tenemos una transversalidad a lo largo de un proceso industrial, donde nosotros también como Phoenix podemos poner la infraestructura crítica para proteger las máquinas a nivel de red de máquinas, los equipos de comunicación administrables a nivel de capa 2, a nivel de la planta, de la red de la planta, y poner la frontera de comunicación con nuestro Raptor, con la parte corporativa o de IT a través de la herramienta que tenga nuestro cliente, ¿no? La herramienta corporativa que tenga. Nosotros nos ajustamos a la herramienta
que está especificada en el lado del cliente, ¿no? Esto es una arquitectura típica de una industria de producción, ¿no? Y pues con esto lo que estamos mostrando es la integralidad que podemos llegar a tener nosotros en toda esta transición de OT a IT, donde podemos asegurar la integridad de los equipos, tanto de campo y de planta, como en la salida a nivel de IT. ¿Qué otras aplicaciones podemos llegar a tener? Generación de energía, ¿cierto? Los campos solares necesitan de este tipo de comunicaciones, los campos eólicos también, centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, el sector de transporte, por supuesto, también, los sistemas de almacenamiento de baterías, los famosos DERs o recursos energéticos distribuidos, también es un aplicativo en donde vamos a necesitar este tipo de infraestructura, minería, concreto, celulosa, entre otros. Con esto termino. Si tienen consultas, por favor, contáctenme o contacten al equipo en Chile. En la pantalla están mis datos de contacto. Y bueno, pues encantado de haber estado con ustedes y haber compartido este rato. Siéntanse libres de contactarme y pues es un gusto poder acompañarlos en su proceso de transición. Muchas gracias.